Comenzamos con la primera parte del tema 2 de comunicación y atención al cliente. El tema es comunicación e información. Bueno, comienza el tema dándonos una definición entre información y comunicación y la diferencia que existe entre estos dos términos. Pero para tener clara cuál es la definición, vamos a pasar primero a ver cuáles son los elementos de la comunicación, porque el saber y conocer los elementos nos va a ayudar a entender mejor los conceptos de información y comunicación. Los elementos de la comunicación son, por un lado, el emisor y el receptor. El emisor como la persona que emite la información, es decir, el origen o fuente de la información. Y el receptor como la persona o grupo de personas que reciben la información o el mensaje, es decir, el destino de esa información. El mensaje no es más que el contenido de la comunicación o la información que se transmite. ¿Y cómo se transmite ese mensaje? Utilizando un código. El código es la forma de expresar el mensaje, el uso de un lenguaje. Ese lenguaje puede ser de palabras, bien escritas o habladas, puede ser un lenguaje de señales, de símbolos, de sonidos. ¿Bien? ¿Qué es importante para que haya una buena comunicación? Que tanto emisor como receptor utilicen el mismo lenguaje. ¿De acuerdo? Ese mensaje se transmite a través de un canal y el canal es el medio físico por el que pasa el mensaje, pasa la información, se transmite la información. Este medio físico puede ser un medio físico natural, como el aire o la luz, o un medio técnico, como puede ser Internet. Vamos a ver esto de los canales con un ejemplo. El emisor quiere transmitir un mensaje al receptor y lo hace utilizando un periódico impreso. En este caso, o en este supuesto, el canal sería el papel. Si lo hace utilizando un periódico en línea, el canal sería Internet. Y si la transmisión de ese mensaje se hace en una conferencia, pues el canal serían las ondas sonoras que pasan por el aire. ¿Bien? ¿Y el soporte? Pues el soporte es el elemento material que contiene la información. Basándonos en el ejemplo que hemos visto, pues hemos dicho que el emisor envía el mensaje al receptor utilizando un periódico impreso, pues ese periódico sería el soporte, el que contiene la información. Si lo hace utilizando el periódico en línea, hemos dicho que el canal sería Internet, pero el soporte sería pues el ordenador, la tablet, el móvil, es decir, el elemento que contiene la información, o en este caso el dispositivo. Y si lo hace si utiliza para transmitir ese mensaje una conferencia, hemos dicho que el canal serían las ondas sonoras. Pero si esa conferencia se graba en un vídeo, pues entonces el soporte sería el dispositivo de grabación. Y si luego vamos a ver el vídeo, pues el soporte sería el dispositivo de reproducción, el dispositivo de almacenamiento. ¿Vale? Bueno, teniendo claro estos elementos, pasamos entonces a ver la definición de información y comunicación. La información es unidireccional. ¿Eso qué significa? Que es en un único sentido, es decir, de emisor a receptor. El emisor envía un mensaje al receptor y el receptor no responde a la información recibida. Bien, puede darse el caso de que el receptor esté viendo los informativos en televisión y la información que recibe
pues le provoque pues tristeza, alegría, bueno, pues esa emoción que ese mensaje, esa información está provocando en el receptor, no llega al emisor. Por tanto, estamos hablando de información. ¿Por qué? Porque se está dando en un único sentido. Es unidireccional. ¿Vale? Por otro lado, la información es el contenido básico del mensaje. La información es uno de los componentes de la comunicación. ¿Vale? Es el mensaje en sí. ¿De acuerdo? La comunicación es bidireccional, en doble sentido. El emisor envía un mensaje al receptor, el receptor lo recibe y responde a esa información recibida. En este caso hay comunicación en dos direcciones, de emisor a receptor y de receptor a emisor. Y en la comunicación hay retroalimentación, ¿vale? Comunicación, información que se transmite en dos sentidos. Y en la comunicación hay también, como estamos viendo, un intercambio de papeles. En el momento que el receptor responde al emisor, se convierte en emisor y el emisor se convierte en receptor. Por otro lado, en la información, el mensaje lo reciben una o varias personas, aunque no sean destinatarios de ese mensaje. Por ejemplo, un mensaje publicitario. El ejemplo que hemos puesto de los informativos en televisión. ¿Qué sucede? Que es una información masiva. El mensaje llega a muchas personas, aunque no sean el destino de esa información. ¿Vale? Sin embargo, en la comunicación sí que el mensaje se transmite con la intención de que lo reciba una persona o un grupo de personas. Es decir, la transmisión es intencionada. Por ejemplo, una entrevista de trabajo. En una entrevista de trabajo, el emisor envía un mensaje al receptor, a esa persona concreto, y el receptor responde al emisor. ¿Vale? Hay comunicación porque hay una retroalimentación y hay una transmisión intencionada de información. Bueno, todo esto que estamos viendo de información, comunicación, elementos de la comunicación, se dan en el proceso comunicativo. El proceso comunicativo es el recorrido que realiza la información desde el origen, desde el emisor, al destino, al receptor. Y para que el proceso comunicativo sea completo, pues tiene que seguir una serie de fases. La primera sería la elaboración del mensaje, es decir, el mensaje se elabora en la mente del emisor. Una vez se ha elaborado el mensaje, se codifica, es decir, se transforma en un lenguaje oral, de símbolos, de signos, lenguaje escrito. Bien, una vez codificado, se envía el mensaje al receptor. El receptor lo recibe, lo descodifica, es decir, lo interpreta y reacciona a la información, dando una respuesta al receptor, al emisor, perdonad. El receptor da una respuesta al emisor. ¿Vale? Bueno, ¿qué sucede? Que en la codificación y la descodificación del mensaje, es decir, en el proceso comunicativo, es eficiente cuando el lenguaje es común entre el emisor y el receptor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el emisor codifica el mensaje, si lo hace de forma oral, fijaros que yo tengo una idea, lo que quiero transmitir, lo hablo y eso lo hago de forma, vamos,
no soy consciente de ello, es una cosa inmediata, ¿vale? La codificación. Pero si ese lenguaje, ese mensaje, perdonad, lo voy a utilizar, lo voy a enviar utilizando un lenguaje escrito, es decir, el mensaje lo voy a enviar escrito, aquí ya pienso más, ya en la codificación. ¿Por qué? Porque tengo que ver cómo escribir ese mensaje, tengo que pensar cómo escribirlo. Soy más consciente, que también es inmediato, pero soy más consciente de la codificación. ¿Cuándo es posible la descodificación por parte del receptor? Cuando entiende el lenguaje en el que se ha codificado ese mensaje. ¿Vale? Si el emisor, ejemplo, si el emisor tiene que emitir un mensaje y lo tiene que hacer en un idioma que no es el suyo, por ejemplo en inglés, soy más consciente de la codificación, aunque ese mensaje sea oral, ¿vale? Es como lo tengo que traducir al inglés, ¿no? Mi mensaje, soy consciente de la codificación. Lo mismo sucede con la descodificación. Si el receptor recibe un mensaje que no es en su idioma, es más consciente de la descodificación, de la interpretación del lenguaje, ¿vale? En este caso del idioma en inglés. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que este proceso comunicativo no siempre es eficiente, no siempre es posible. ¿Por qué? Porque existen unas barreras que impiden que se efectúe al 100%. ¿Cuáles son esas barreras? Pues la que hemos hablado, que el código del emisor y el receptor no es el mismo, por lo tanto no puede haber comunicación. Yo no me puedo comunicar con un alemán si no sé alemán, ¿vale? De forma oral. Otra de las barreras es que la señal de entrada del mensaje no coincide con la señal de salida del mensaje. Es decir, hay unas interferencias. Esto se da, por ejemplo, en los mensajes transmitidos por radio, televisión, por teléfono. Cuando estamos, por ejemplo, con el móvil en una conversación y decimos, no hay cobertura, no me llega el mensaje, no te oigo bien, no hay una buena comunicación. También otra barrera es cuando el nivel de lenguaje del emisor es superior al nivel del lenguaje del receptor. No están en el mismo nivel de dominio del idioma. Entonces, ¿qué sucede? Que esto impide la comunicación, la deforma. Por ejemplo, si vamos al médico porque tenemos un problema de salud y el médico nos explica nuestro problema utilizando un vocabulario muy profesional, muy técnico. No hay comunicación, es que no, es que no se entera, el enfermo no se entera de lo que tiene, ¿vale? No puede interpretar ese mensaje porque no lo puede descodificar, no entiende el mensaje. Otra barrera es la falta de atención por parte del receptor, es decir, no me interesa lo que estoy oyendo, por tanto desconecto y no me llega el mensaje, no hay comunicación. Y la última barrera es cuando el mensaje es impreciso, no es un mensaje concreto. Por ejemplo, en una empresa hay una convocatoria para una reunión en la que aparece el día de la convocatoria, el próximo jueves, con el orden del día, pero no concreta dónde se va a celebrar la reunión y a qué hora. Es un mensaje impreciso. ¿Vale? La respuesta por parte del receptor no puede ser, a lo mejor no es la adecuada porque no sabe ni dónde tiene que acudir ni a qué hora tiene que acudir. En el lenguaje oral, pues por ejemplo, cuando nos despedimos y decimos ya hablamos, nos vemos, son mensajes imprecisos. No requieren respuesta del receptor por la imprecisión que hay. Cuándo nos vamos a ver, dónde nos vamos a ver, ¿vale? O cuándo vamos a hablar, ¿de acuerdo? Es impreciso, no hay comunicación o impiden la comunicación.
Bueno, vamos a hablar ahora de los lenguajes de comunicación y los tipos de comunicación, ¿vale? Totalmente relacionados. El lenguaje oral da lugar a la comunicación oral, el lenguaje escrito a la comunicación escrita. Bien, bueno, ¿qué es el lenguaje oral? El lenguaje oral es el lenguaje hablado. Es el lenguaje en el que utilizamos las palabras, los sonidos, para expresarnos. Y el mensaje lo percibe el receptor a través del oído. El lenguaje escrito es el lenguaje en el que utilizamos el abecedario, los números, los signos y símbolos matemáticos, químicos. Bien, el receptor los percibe a través de la vista. El lenguaje corporal o gestual, pues son los gestos faciales, las expresiones, las posturas del cuerpo, de las manos. Eh, ¿Qué transmitimos? Pues con el lenguaje corporal o gestual, pues transmitimos pues tristeza, alegría, rechazo, cansancio, euforia, ¿vale? Este lenguaje corporal o gestual acompaña al lenguaje oral, ¿vale? El lenguaje oral, cuando hablamos, lo acompañamos de gestos con las manos, utilizamos las manos para apoyar nuestro mensaje o con gestos en la cara, ¿bien? Y es tan importante lo que se dice como cómo se dice, ¿vale? ¿De qué acompaño? Yo puedo estar dando un mensaje de forma oral y si mi gesto no acompaña ese mensaje, la comunicación no es buena, ¿vale? Y dice más el gesto que lo que se dice. Y otros lenguajes es pues, el lenguaje de los sordomudos, que utilizan la lengua de señales, el lenguaje del tacto, que tenemos la escritura braille para los ciegos, también el contacto físico con demostraciones de afecto, un apretón de manos, una caricia, ¿vale? Con ello comunicamos. El lenguaje de tráfico en el que se basan las señales de circulación y de navegación marítima con banderas y espejos, el lenguaje artístico como la pintura, la danza, la música, el lenguaje de las imágenes naturales como es un paisaje bonito, una puesta de sol o artificiales como es la imagen vista en una fotografía. Bien, todo eso son lenguajes. Se comunica, ¿vale? O se expresa un mensaje utilizando cualquiera de estos códigos o lenguajes. ¿Y los tipos de comunicación? Pues tenemos la comunicación oral, que es el lenguaje hablado. Hemos dicho que el receptor lo percibe a través del oído, pero también se pueden incluir en la comunicación oral pues la música, los sonidos, ¿bien? Por otro lado tenemos la comunicación escrita. La comunicación escrita es la que utiliza el abecedario, la comunicación que utiliza el abecedario, ¿vale? Los símbolos y signos matemáticos, químicos, físicos. La comunicación corporal es la comunicación no verbal, lo que se transmite con los gestos corporales, con el tacto, con el contacto físico, con la cercanía entre el emisor y el receptor, con los gestos que hacemos. ¿Bien? Y la comunicación mix es una comunicación masiva. Es la utilizada en la publicidad. En la comunicación mix se emplean varios lenguajes y varios medios de transmisión del mensaje. Varios lenguajes, ¿por qué? Vamos a verlo con un ejemplo. Si estamos viendo un anuncio publicitario,
pues en un anuncio publicitario se está utilizando el lenguaje oral y el lenguaje corporal. Bien, si lo veo en televisión, si ese anuncio publicitario que llega también a muchos receptores, lo envío a través de la radio, bueno, pues es otro medio de comunicación. Bien, ¿qué lenguaje estoy utilizando? En este caso, el oral. Si lo comunico ese mensaje a través de un folleto publicitario, pues estoy utilizando la imagen, más la comunicación escrita, una imagen acompañada de texto, la comunicación escrita. ¿Y cómo lo comunico? ¿A través de qué medio? Pues de un folleto publicitario, utilizando como soporte ese folleto, ¿no? O una valla publicitaria. Entonces, la comunicación MIS hemos dicho que es masiva y sobre todo en la comunicación mix en las empresas comerciales, lo que intentan es persuadir al cliente para que realice la compra de un producto. ¿Vale? Bueno, los canales los hemos visto como uno de los elementos de la comunicación. Y aquí, bueno, lo que hacemos es una clasificación de los canales. Canales naturales no emplean tecnología. Hemos puesto antes como ejemplo el aire, la luz, las ondas sonoras, la intensidad de la luz, el, el papel. Y los artificiales que sí que hacen uso de la tecnología y además no requieren la presencia del emisor y el receptor. Por ejemplo, artificiales espaciales son los que utilizan el cable para la transmisión de señales analógicas o digitales y el radar o satélites, pues que emiten señales de radio de alta frecuencia para transmitir datos, utilizando como soporte pues la radio, el teléfono, la televisión, ¿bien? Y luego los canales temporales, que son los dispositivos de memoria, los dispositivos que almacenan información, ¿vale? O soportes de almacenamiento, un pendrive, un disco, un libro, ¿vale? Canales naturales y artificiales. Pasamos a ver ahora la comunicación en la empresa. La comunicación en la empresa es el conjunto de información emitida por una empresa, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Es decir, información emitida a los propios empleados de la empresa y personal directivo o información emitida a clientes, proveedores, organismos públicos, ¿vale? Entonces, la comunicación en la empresa podemos definir o concretar o clasificar como interna y externa. Interna, la que tiene lugar dentro de la empresa, y el objetivo de esta comunicación interna es facilitar el flujo de información entre las distintas áreas de la empresa, ¿vale? Se puede producir tanto entre departamentos o entre los propios empleados, entre los miembros de la estructura organizativa. ¿Es importante la comunicación interna? Sí, importante. ¿Por qué? Porque permite el desarrollo diario de la empresa. Es necesario, por ejemplo, que haya una comunicación entre el departamento de compras y el departamento de ventas, que haya una comunicación entre el almacén y el departamento de ventas. El almacén debe registrar todas las salidas que se producen, y el departamento de ventas debe de facturar todas las salidas que se producen del almacén. Bien. Bueno, la comunicación interna
puede darse de forma descendente, cuando se produce de una persona de cargo superior a una persona de cargo inferior, ¿vale? Es decir, de un directivo a un subordinado, ¿vale? De un jefe a un empleado. De forma ascendente es lo contrario. El mensaje o la información se produce de un subordinado a un superior jerárquico, de un empleado a un directivo. Esta comunicación ascendente cada vez toma más fuerza dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque son los subordinados, por ejemplo, en las empresas comerciales, los subordinados, pongamos por ejemplo, el personal de ventas, los comerciales, son los que tienen contacto directo con el mercado, con los clientes, conociendo que pues, sus gustos, sus hábitos de compra, conocen la competencia porque saben qué productos hay en el mercado similares al que estamos ofreciendo, ¿vale? Conocen los cambios de moda, es decir, que tienen información de primera mano del mercado. Y esa información que tienen esos subordinados es necesario que lleguen a los superiores, a los directivos, ¿vale? Por tanto, os decía que cada vez tienen más importancia esta información ascendente dentro de las empresas. Y además, para el subordinado, el ser escuchado le da la sensación de que forma parte de esa entidad corporativa, ¿no? De esa empresa, de que forma parte de un equipo. Y luego tenemos la comunicación horizontal. La comunicación horizontal se produce entre personas que tienen un mismo nivel profesional. Bien. Pasamos y seguimos con la comunicación externa. La comunicación externa es la comunicación que tiene la empresa con el mercado. Cuando hablamos de mercado nos referimos a clientes, proveedores, competencia, administraciones públicas. Bien. Esta comunicación externa lo que en general es una comunicación masiva, ¿vale? Es un mensaje que forma parte del marketing mix, de las políticas de marketing mix de la empresa y su función, en el caso de las empresas comerciales, su función que es persuadir al cliente a que realice una compra, sienta el deseo de nuestros productos y proceda a la compra. Bueno, otro objetivo de la comunicación externa pues es recabar información de la competencia para mantenernos en el mercado, que es muy competitivo, obtener información sobre la legislación vigente y que pueda afectar a la empresa, es decir, que facilita la gestión del día a día dentro de la empresa. Bien, en la empresa, cuando hablamos de comunicación, hablamos también de proceso comunicativo. Proceso comunicativo en el que también interviene un emisor, un receptor, una codificación, una descodificación, un canal y unas barreras que impiden o dificultan el proceso de comunicación. ¿Vale? Hablamos también en el proceso comunicativo dentro de la empresa de unos canales. Estos canales que pueden ser personales, cuando la comunicación se realiza entre dos o más personas directamente, o bien por teléfono, o bien por correo electrónico, o bien por aplicaciones de mensajería instantánea, ¿vale? O un chat en línea, una carta. Y luego tenemos el canal impersonal. El canal impersonal, pues es
masivo. El mensaje se envía a muchas personas a la vez y, es decir, a muchos receptores. Entonces, dentro del impersonal podemos incluir la publicidad, un anuncio publicitario, una revista que contiene publicidad, las redes sociales, donde el personal de la empresa pues, puede dar respuesta a las necesidades de los consumidores y a la vez pues, a un gran número de personas que puede ser que también tengan pues, las mismas dudas. ¿Vale? ¿Qué sucede actualmente? Que la comunicación en las empresas es cada vez más personal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora ya, aunque esa comunicación sea masiva, la intentan personalizar. La intentan personalizar, pues, poniendo tu nombre en el mensaje, por ejemplo, ¿vale? Felicitándote en tu cumpleaños, haciéndote un descuento o una promoción por tu cumpleaños. Es decir, que es comunicación masiva, pero personalizada. La intentan personalizar. ¿Por qué? Porque llega más al receptor una publicidad personalizada que una publicidad impersonal. ¿Vale? Conceptos importantes. Dos conceptos importantes. La fuerza de ventas y la retroalimentación o feedback. ¿Vale? La fuerza de ventas, que ya la hemos comentado anteriormente, que son los que tienen contacto directo con los clientes. ¿Por qué? Porque son los vendedores, ¿vale? Son los comerciales, los que están ofreciendo los servicios o productos que vende la empresa. Por lo tanto, son los que están en primera línea. Y luego otro concepto es el de feedback. El de feedback, que ya lo hemos comentado, que es la comunicación bidireccional. Es decir, cuando se emite un mensaje y hay una respuesta o una reacción por parte del receptor. ¿Vale? ¿Qué permite el feedback, la retroalimentación? Que el emisor sepa si el mensaje se ha recibido y con la intención que lo ha enviado, y además si ha llegado o ese mensaje ha sido entendido por el receptor. Porque si en ese momento ve que no es así, puede adaptar el mensaje al receptor, ¿vale? Es decir, podemos rectificar, el receptor puede, el emisor puede rectificar, el emisor puede adaptarse al nivel o dominio del lenguaje que tenga el receptor puede preguntar, es decir, ahí hay un feedback, ¿de acuerdo? Pasamos ahora a ver la comunicación oral. La comunicación oral se va a ver más en el tema 3, o sea, se va a profundizar más en este tema, la comunicación oral en el tema 3. Entonces vamos a dar así conceptos generales y por cerrar el tema de la comunicación. Bien, vale. La comunicación oral es importante, ¿por qué? Porque hay que saber qué se dice y cómo se dice. ¿Por qué? Porque el mensaje oral puede interpretarse de una forma u otra según el tono, el énfasis, la entonación que le demos a las palabras. Entonces, es importante no solo lo que se dice, sino cómo se dice. ¿Bien? Bueno. En la comunicación oral se utiliza la voz
¿vale? Ese aparato fonador es imprescindible en la transmisión de la información. Es lo que os decía, cómo utilizar la vibración de las cuerdas vocales, es decir, qué entonación, qué vocalización, qué volumen, qué énfasis voy a dar a mis palabras. Bien, ese mensaje, lo que os decía, es recibido por el receptor con un significado u otro en función de todas esas connotaciones que tiene nuestra voz, ¿vale? El tono, el énfasis, la entonación. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a los rasgos que identifican la comunicación oral son la caducidad del mensaje, es decir, los mensajes verbales tienen un tiempo de permanencia en la mente de la persona que lo recibe, ¿vale? Otro rasgo es la imposibilidad de la comprobación posterior, es decir, lo que se habla, lo que transmito utilizando el lenguaje oral, luego no puedo, a no ser que se grabe, comprobarlo. Bien. Luego, por otro lado, tenemos como otro rasgo la la influencia de la percepción selectiva. Esto es, que inconscientemente el receptor va a recordar solamente parte de esa información recibida. ¿En función de qué? Pues de su actitud, de su estado de ánimo, del interés que tenga en el tema o en el mensaje que está recibiendo. Bien. Otro rasgo es el feedback, la retroalimentación, que hemos dicho que permite el intercambio de mensajes de forma directa. El receptor tiene la posibilidad de solicitar aclaraciones, de dar sugerencias y el emisor tiene la posibilidad de saber si el mensaje se ha entendido y al mismo tiempo observar si hay alguna reacción por parte del receptor. Y luego la rectificación inmediata, es decir, que la comunicación oral permite corregir en el momento en que se está teniendo la conversación, ¿vale? Es decir, si hay algún error en esa información, se puede corregir en ese momento, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, vemos los factores que influyen en la comunicación oral. Estos factores, cuando hablamos, influyen de forma cuando hablamos, estos factores influyen directa o indirectamente, pero no dejan de ser importantes, ¿vale? Vamos a ver. Estos factores son factores físicos. Por ejemplo, la distancia entre el emisor y el receptor. Esta distancia, a ver, si es mucha, pues es un factor físico negativo. ¿Por qué? Porque si la comunicación es oral y la distancia, hay mucha distancia entre emisor y receptor, el receptor no oye el mensaje, ¿vale? También es un rasgo o un aspecto negativo si la distancia entre emisor y receptor es muy poca. ¿Por qué? Porque el receptor pues, se puede sentir agobiado. ¿Por qué? Porque no se respeta su espacio personal, su intimidad, ¿vale? Entonces, hay que buscar una distancia, una buena distancia entre emisor y receptor para que la comunicación oral sea positiva. Bien, también influye la intensidad de la luz. Si esa comunicación es presencial entre emisor y receptor y hay muy poca luz, pues eso también dificulta esa comunicación. Es un aspecto negativo. ¿De acuerdo?
Un factor fisiológico, pues la entonación, la vocalización, la velocidad en la que se habla, el volumen, el énfasis que se le dé a una expresión, a una palabra en concreto. Bien, los fisiológicos. Los fisiológicos, pues es el transmitir ese mensaje oral acompañado de seguridad, confianza, entusiasmo, claridad en las ideas. Bien, si esto no sucede, los factores psicológicos son que no hay seguridad, que no hay confianza, que no hay claridad en las ideas, influyen de forma negativa en la comunicación. ¿Vale? Los semánticos en la facilidad de expresar, el dominio del lenguaje. Y los sociales, pues es los roles entre los interlocutores. ¿Vale? No se habla igual cuando hay una comunicación entre amigos, hablamos con un amigo, que hay una comunicación entre un jefe y un subordinado. ¿Bien? No se habla igual. No, eso puede influir, esa diferencia de roles puede influir de forma positiva o negativa. ¿De acuerdo? Bueno, con esto terminamos la sesión 1 del tema 2.